Veremos en esta ocasión el análisis del boletín de visas de marzo del 2023 en relación o en comparación con el boletín de visas de febrero del 2023. Vamos a ver que hay cambios importantes, sobre todo en algunas visas como la EB2 y pues obviamente esto tiene muchas implicaciones. Son situaciones imprevisibles que pues obviamente son inesperadas porque la ley de inmigración es cambiante. Así que vamos a analizar todos estos temas en este importante video. También igualmente vamos a analizar los pronósticos, qué posibilidades pudiesen existir de aquí en adelante, pero también qué pasa con los diferentes, pues obviamente consulados y embajadas, que pues obviamente hemos visto ciertos avances en algunos de ellos, pero seguimos viendo todavía retrasos importantes en algunos otros. Así que vamos a ver cuáles son los análisis de todos esos aspectos y ya regresaríamos con este importante análisis. Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Gracias por estar acá en nuestro canal. Vamos a hablar hoy de los avances quizás o el análisis en general, también los retrasos, por supuesto, y pronósticos en relación con el nuevo boletín de visas de marzo del 2023. Hay algunas cosas importantes que analizar. También de igual manera los efectos que esto trae de estos cambios que se han venido suscitando. También es importante analizar en este tipo pues obviamente comparaciones, en este caso, por ejemplo, marzo y febrero del 2023, cuáles son las tendencias y cuál es esa marcación que vemos en relación con la estadística que se ha venido dando durante las últimas semanas y qué pudiésemos esperar hacia el futuro. Pero también vamos a ver cuáles son las implicaciones coyunturales, porque para analizar los boletines de visa no es solamente mirar los números, mirar las fechas, sino también mirar las etapas coyunturales por las cuales está pasando los Estados Unidos. En este momento estamos viendo un efecto muy importante en relación con la inmigración a los Estados Unidos, tal como por ejemplo después de la pandemia ya con vacunas, después de la pandemia ya con la posibilidad de movilidad de los diferentes inmigrantes en el mundo entero, pues obviamente encontramos una saturación del sistema de inmigración, no solamente de Estados Unidos, sino de diferentes países del mundo. Pero por supuesto, Estados Unidos es el país quizás más apetecido del mundo para poder emigrar y es por ello que vemos todavía atrasos significativos, no solamente a nivel de las fronteras, como lo hemos observado en muchas de las noticias, incluso aquí en nuestro canal tenemos análisis respectivos, pero también en la inmigración legal de las categorías familiares, inmigración legal de los empleos, de las personas que desean venir con un empleo, a través de visas basadas en el empleo, por supuesto, valga la redundancia, e igualmente todo tipo de personas que desean un beneficio migratorio. Así que es importante conocer estos aspectos coyunturales, las guerras, el cambio climático, la inmigración desenfrenada debido a las situaciones políticas que se presentan también en los diferentes países del mundo, especialmente en Latinoamérica y Centroamérica, que son las regiones que afectan de manera más directa a los Estados Unidos, puesto que pues, geográficamente la cercanía hace que incida mucho más el efecto de esta situación política en los países latinoamericanos y centroamericanos. Entonces, todo esto desencadena finalmente en una pues oleada de inmigración que también se da hacia ciertas tendencias de ciertos tipos de visas, de ciertos tipos de categorías familiares, categorías o clasificaciones de visas de empleo. Ahí vamos a ver, a medida que vamos analizando los dos boletines de visas de febrero y marzo del 2023, cuáles son esas visas que todavía están congeladas y por qué. Eso es lo que vamos a empezar a hacer en este tipo de comparaciones, no solamente a dar lectura de unas cifras, sino también empezar a hacer más razonabilidad, más
análisis, digamos, de acuerdo a una totalidad de circunstancias alrededor de este tipo de situaciones. Aquí entonces vemos los dos boletines de visas. En el lado izquierdo ustedes pueden encontrar el mes de febrero del 2023 e igualmente en el lado derecho pueden encontrar el mes de marzo del 2023 indicados en la parte superior de cada uno de estos boletines. Para que ustedes recuerden, si es primera vez que está en uno de estos videos de explicación de los boletines de visas del Departamento de Estado, el boletín de visas es una notificación que tiene mensualmente el Departamento de Estado a través de su página web, en donde van a indicar cuándo la persona tiene la posibilidad de iniciar un proceso consular a través de una tabla B para las categorías familiares, que es básicamente el día de filing o el dates of filing o el día donde pues obviamente pueden empezar los 6 pasos e igualmente una tabla A que se denomina día de acción. Esto pues obviamente tiene muchas implicaciones tanto para las categorías familiares como para las categorías de empleo, asimismo para las personas que están aplicando a través de la diversidad de visas. Entonces, pues bueno, hemos encontrado en estas últimas semanas implicaciones muy importantes en relación con los avances, con las modificaciones que han habido en relación, sobre todo el retrogreso de las categorías, en algunas de ellas, sobre todo en las de empleo. Vamos a ver que sobre todo vamos a ubicarnos en esta tabla B, está la tabla B del boletín de visas de familia, perdón, de la categoría de familia en el boletín de visas, para que ustedes observen muy bien aquí, vamos a mirar, está la tabla B de los 2 meses correspondientes que estamos analizando. Así entonces ustedes pueden observar aquí en el lado izquierdo para febrero la F1, pues obviamente que es la categoría de hijos solteros de ciudadanos americanos. Para la primera columna del lado izquierdo, pues obviamente que son todos los países del mundo a excepción de China, India, México y Filipinas. No encontramos ninguna modificación, sigue agosto del 2016, 8 de agosto del 2016. Para México, 1 de diciembre del 2002, no se modificó. Para la categoría F2A, sigue siendo current, es decir, actualizada esta categoría. Recordemos que la tabla B es cuando la persona puede, el beneficiario de esta petición de visa de inmigrante, puede iniciar el proceso consular conocido como los 6 pasos, que en realidad pues obviamente conjugan la opción de usted llevar a cabo la subida de documentos, de evidencias a la página web del Departamento de Estado, que es administrada por el National Visa Center, Centro Nacional de Visas, con el propósito de decirles, mire, aquí están los documentos financieros de mi peticionario, en su defecto de que haya un joint sponsor, si no alcanza ese dinero de ese peticionario, e igualmente los documentos civiles del beneficiario o los derivativos de igual forma. Así que entonces esta tabla B tiene ese propósito exclusivo. La F1, pues muchos nos preguntan qué pasa con esta F1, nada que se mueve, quizás voy a mirar un momento aquí inclusive, es importante mirar qué pasaba en enero. En enero, vamos a mirar un momentico qué pasaba en enero realmente con esta visa. Estábamos observando en la tabla B el mismo, vamos a decir, como fenómeno. Encontrábamos también 8 de agosto del 2016. Pero volviendo entonces al tema, pues esto es producto de después de la pandemia, todo lo que ha venido suscitándose y los F1 no son prioridad para muchas de las embajadas y consulados, al contrario de los familiares inmediatos. Bueno, es una frustración que existen muchos pues beneficiarios, pero deben tener mucha paciencia. Los F2A pues tienen el privilegio todavía de estar current, así que no se confíen cuando van a hacer ajustes de estatus, a pesar que USCIS ha determinado que el Dates of Filing es la tabla que se usa para llevar a cabo el ajuste de estatus, porque los F2A tienen ese riesgo que pues obviamente pueden quedarse las personas sin el estatus legal.
En el F2B, pues encontramos que la fecha tampoco se modifica, 1 de enero del 2017 y también México 1 de enero del 2002. En F2B, los hijos mayores de 21 años solteros de residentes permanentes. Los F3, que son los hijos ya casados de ciudadanos americanos, 8 de noviembre del 2009, cuya prioridad tiene que estar antes de dicha fecha para efectos de poder recibir las credenciales, pues para poder iniciar los pasos consulares. Igualmente, pues vemos los F3 que no han sufrido ninguna modificación. E igualmente México tampoco, con 15 de junio del 2001, que pues obviamente, como ustedes lo pueden observar, es una diferencia abismal respecto de otros países porque son los 4 países que quizás del mundo tienen más inmigración hacia los Estados Unidos. También los F4, como pueden observar, no sufrieron modificación 15 de diciembre del 2007 versus 15 de diciembre del 2007 del marzo del 2023 e igualmente México 1 de abril del 2001 para ambos meses. Vamos entonces ahora a pasar a la tabla A de la categoría familiar, como ustedes pueden observarla. Allí está en el mes de febrero y vamos a ver de igual forma en el mes de marzo qué ha pasado con esta categoría o con este chart o esta tabla que indica el día de acción final. Regularmente es cuando tiene la posibilidad la persona ya de encontrar una disponibilidad de visa. Muchos dicen, bueno, pero llevo esperando, ya terminé mis pasos consulares, documentalmente cualificado y nada que pues obviamente me pasa nada. Pues por supuesto, porque todavía no hay una disponibilidad de la visa, porque la tabla A no ha indicado todavía que usted pueda tener esa disponibilidad de la visa. Por eso encuentra una diferencia en relación con la tabla B y la tabla A, en cuanto a que la tabla B está más atrás que la tabla A está más atrás que la tabla B porque se demora un poco más para tener esa disponibilidad de la visa. Y por eso encontramos aquí en la categoría F1, 1 de diciembre del 2014. Recordemos que en la tabla B estaba en 2016. Entonces, no hay modificación. De igual manera para México, 1 de abril del 2001. F2A, que son los esposos de residentes permanentes o esposas, e igualmente hijos menores de 21 años solteros de residentes permanentes, sigue current en ambas categorías, así que no hay tiempo de espera, se puede llevar a cabo un ajuste de estatus dado pues que está la disponibilidad de visa inmediata. Recordemos los 3 elementos para llevar a cabo un ajuste de estatus. Ajuste de estatus es cuando la persona se encuentra, 1, físicamente aquí en los Estados Unidos, 2, se encuentra una disponibilidad de visa inmediata, como lo estamos observando. También 3, que no haya una inadmisibilidad por algún tipo de violación de la Ley Federal de Inmigración. Por supuesto, esto indica que las personas pudiesen en teoría hacer un envío concurrente de su ajuste de estatus junto con la petición familiar. Muchos ya tienen la petición familiar aprobada y pueden llevar a cabo ese ajuste de estatus, pero como siempre es recomendable que ustedes tengan el análisis de su abogado para efectos que no cometan errores y no tengan efectos adversos en su más preciado tesoro, que es su estatus legal. Los F2B, 22 de septiembre del 2015, para ambas tablas no hay modificación. 1 de junio del 2001 tampoco hay ningún tipo de modificación para México. Los F3, 22 de noviembre del 2008 para ambos, tampoco. 1 de noviembre del 97 para México, tampoco. F4, hermanos de ciudadanos, esperando como siempre muchos años, más de 14. 22 de marzo del 2007 para ambos y 1 de agosto del 2000 para México. Vamos entonces ahora para las visas basadas en el empleo. Vamos a empezar por la tabla B del empleo. Esta es una un chart o una tabla muy importante para que ustedes la analicen junto conmigo. ¿Por qué? Porque realmente vamos a encontrar aquí quién tiene la posibilidad de hacer un ajuste de estatus aquí en Estados Unidos si tienen esta posibilidad de acuerdo a esta tabla B. Recordemos que USCIS ha expresado que la tabla B es la que se tomará en cuenta para efectos de el ajuste de estatus para las visas de empleo. Así que no hay muy buenas noticias para los F2A,
Sobre todo, vamos a ir analizando poco a poco, vamos a ponernos un poco más acá. Miremos bien entonces para la tabla B de empleo, visas de empleo, como pueden observar, 1, 2, 3, 4 y 5 significa EB1, EB2, EB3, EB4 y EB5. Para la primera columna, en febrero del 2003, encontramos que no hay modificación, hay disponibilidad de visa inmediata para los EB1A, EB1B y EB1C. Esta es una muy buena noticia para aquellos quienes tienen habilidades extraordinarias. Si ustedes tienen esas habilidades extraordinarias en el arte, en el deporte, en los negocios, en la educación, tal vez como profesores universitarios o como personas de negocios, miembros de multinacionales como CEO, CFO, todas estas personas pueden aplicar a esta EB1 basados en sus habilidades extraordinarias y tienen una gran fortuna porque pueden llevar a cabo su ajuste de estatus acá en los Estados Unidos en este instante. México, por supuesto, también está current, no hay ningún inconveniente, pero aquí vienen análisis y también pues obviamente me detendré aquí unos pocos minutos para efectos de mirar qué pasó. La categoría EB2 que pudiese abarcar los EB2 solos y EB2 de interés nacional, desafortunadamente tiene un atraso que nunca nos habíamos podido imaginar que iba a suceder esto. 1 de diciembre del 2022, son 3 meses casi de atraso, imprevisible sí, no nos imaginábamos, se podía hacer el ajuste de estatus durante muchos años, casi desde el 2019 encontrábamos esta categoría current y ahora la encontramos con un retroceso de 3 meses. Así que la persona que venga a los Estados Unidos con la intención de pronto de mirar la opción más adelante, bueno, inmediatamente no ingresando, sino después de haber ingresado a los Estados Unidos, porque si no sería violación de la Ley Federal de Inmigración. Cuando ya se encuentra acá en Estados Unidos, muchas personas desean llevar a cabo su ajuste de estatus, pues estas personas no pudiesen muy factiblemente llevar a cabo ese ajuste de estatus porque encontramos un congelamiento, digo yo, así lo determino, congelamiento de la EB2. Es decir, que no hay modificación desde febrero, luego marzo, 1 de diciembre sigue allí, 1 de diciembre sigue en marzo, lo cual es una tendencia muy negativa en relación con las personas que desean aplicar a un ajuste de estatus, ya que pues parece ser que abril sería la misma tendencia y si sigue así entonces es muy riesgoso para aquella persona que solamente vendría con una visa de turista, porque recordemos que apenas tienen 6 meses para poder llevar a cabo este proceso. Así que hay que tener mucho cuidado, salvo que esta persona tenga ya aprobada la I-140, lo cual también lo pone en cierto riesgo para poder ingresar con esta petición I-140 aprobada, porque puede darse la posibilidad de violación de la intención de inmigrante. Es decir, si usted tiene esto, pues obviamente debe comunicárselo a su abogado y debe planificar bien con su abogado todo, pero siempre concatenado con la ley. La ley es en ocasiones impredecible y mire, aquí encontramos una de esas pues situaciones en donde no teníamos previsto esta situación y por supuesto el consejo para las personas que desean aplicar a la visa de B2 de internacional aquí en Estados Unidos no es la opción en este instante, sería esperar en su país de origen y posteriormente una vez sea aprobado seguir su proceso consular mientras miramos que se regule esta situación. Para los EB3 encontramos una buena opción todavía, current, tanto para todo el resto del mundo como para México. Para los otros trabajadores de EB3, si no encontramos esa opción, encontramos un atraso de casi 3 años, 1 de febrero del 2020, también en marzo encontramos este mismo atraso y para México, 1 de febrero del 2020 también. En la categoría EB4 encontramos un atraso también importante, 22 de julio del 2022 y ahora se atrasó más, 1 de marzo del 2022, va hacia atrás, va más retroceso tras retroceso. Esto quiere decir, hay un fenómeno importante que estaba yo haciendo un análisis estadístico y analizando muchos artículos legales
en donde esta tendencia de atrasar ciertas categorías como la EB2, EB4, por ejemplo, miramos bien también los religiosos, 22 de julio del 2022 para febrero, 1 de marzo del 2022 para marzo del 2023, y México encontramos para los religiosos EB4, 15 de octubre del 2020, y marzo del 2023 encontramos 1 de septiembre del 2020. Así que se atrasa y se atrasa y se atrasa esta categoría también EB4. Los EB5 pues siguen current, así que es una buena noticia para los inversionistas. Pero lo que les quería decir es que estas tendencias hay que analizarlas bajo la totalidad de las circunstancias. Empezando por los EB2, ahora encontramos una de las visas más apetecidas por profesionales, por personas que tienen habilidades excepcionales, por personas que tienen títulos avanzados. Nosotros básicamente en nuestra oficina llevamos a cabo este tipo de visas en una gran mayoría de nuestros clientes, pero no habíamos encontrado este obstáculo hasta este momento, y lo que se ha dado lectura de las estadísticas en estas semanas, en estas últimas 2, 3 semanas, es por la cantidad de personas que han aplicado, miles de personas. A pesar que en el 2020, 2021, 2022 encontrábamos siempre la posibilidad de ajustar el estatus acá en Estados Unidos, encontramos entonces ya muchos profesionales tratando de venir a los Estados Unidos con esta visa, y ahora mucho más porque el presidente actual estaba o está con una política de apertura hacia los profesionales. Encontramos incluso muchos de nuestros clientes con la aprobación de sus EB2 rápidamente en 3, 4 meses. Así que esta es una tendencia importante del por qué el atraso en la EB2. Así que bueno, dimos un análisis importantísimo del boletín de visas del 2023, de marzo del 2023, en comparación con febrero del 2023. Realmente pues hay muchas facetas, muchas, digámoslo así, cosas que tener en cuenta, elementos. Les vuelvo y les repito, es elemento importante: imprevisibilidad, totalidad de circunstancias, todos esos importantes sucesos coyunturales. Todos esos elementos alrededor de este análisis son importantes tenerlos en cuenta. No se deben tener en cuenta solo números, sino también estadísticas, situaciones particulares de los países de los cuales estamos analizando. También analizar cada uno de los consulados y embajadas alrededor del mundo, porque no es lo mismo Dominicana que Colombia, que México, que Toronto. En Toronto, por ejemplo, encontramos una muy buena capacidad de operatividad, la capacidad operacional de la embajada en Canadá, en Toronto, de Estados Unidos en Canadá, pues obviamente es mucho mejor que en muchos países del mundo. Por ejemplo, para visas E2 encontramos una muy buena opción de incluso atención a personas que no son residentes en Canadá, que puedan ir a Canadá a pedir su visa E2, por ejemplo. Y otra serie de países donde se está manejando muy bien la pospandemia, pero otros que sí encontramos, dada la significancia de esas embajadas, todavía mucha problemática con las entrevistas, con la posibilidad de adjudicación de entrevistas, como por ejemplo Bogotá. Bogotá es una de las embajadas con más afluencia de inmigrantes, sumado a que allá se están atendiendo también los venezolanos y quizás de otros países del mundo también. Entonces hay una serie de cosas que hay que tenerlas en cuenta siempre al analizar estos retrasos, sobre todo para los de las categorías familiares. Las personas que son los F2A, F2B están muy atrasados casi en todo el mundo. La estadística dice que todavía está tendiendo a el familiar inmediato, los IR1, los IR5 están funcionando muy bien casi en todos los países del mundo. Así que bueno, les habló su abogado Luis Victoria, aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Dale like a este video, que es un material de contenido importante para ti, para quien lo pueda necesitar. Igualmente, nos vemos en una próxima oportunidad para seguir analizando y buscando elementos importantes para que logres finalmente esa posibilidad de lograr el sueño americano. Así que nos vemos en una próxima oportunidad.